Hola, ahora vamos a hablar entonces de plusvalías. Continuamos en el segundo módulo, ordenamiento territorial, y seguimos hablando del tema 5, implementación. Ya hablamos entonces un poco del reajuste de terrenos y de cómo este nivel intermedio sirve para implementar el plan de ordenamiento territorial de la ciudad en el territorio. Ahora, miremos un poquito más de herramientas que son tanto regulatorias como financieras. ¿Qué es plusvalías? La plusvalía es una valorización del suelo que es atribuible a una acción pública. Hay tres momentos generadores de plusvalía. El primero es la inversión en infraestructura. Cuando se hacen inversiones en la infraestructura en un área determinada, el precio del suelo aumenta. Por ejemplo, cuando se instala agua, les voy a dar el dato, si se instala agua en un área de 20 a 30 kilómetros del centro, el precio del suelo aumenta en $3.20. Si se instala agua en un área a 0 a 10 kilómetros del centro de la ciudad, el precio del suelo por metro cuadrado aumenta en $11.10. Entonces, esta valorización es algo que se puede captar para financiar el mismo desarrollo que la está produciendo. Es decir, yo estoy instalando tuberías y permitiendo que estas áreas tengan agua, y por esa acción se está aumentando el precio del suelo. La captura de plusvalías me permite captar parte de ese aumento del precio del suelo para pagar por el mismo servicio que lo está produciendo. También es el mismo caso con la pavimentación. Cuando yo pavimento, por ejemplo, un área, el precio del suelo de 0 a 10 kilómetros aumenta en $9.10. Y lo mismo es con el transporte público. Se calcula en el caso de Transmilenio en Bogotá que las casas que quedaban a 1 kilómetro de una estación de Transmilenio aumentaron su precio de un 15 a un 20%. Entonces, ese es el plusvalor que en teoría yo puedo captar para pagar por la misma infraestructura que lo está produciendo. Segundo momento generador de plusvalía. Cambio de uso del suelo. Cuando yo paso el suelo por normativa urbanística, yo digo, esta área es rural, y de un momento a otro digo, esta área va a ser urbana, solo por eso, solo por esa decisión pública, el precio del suelo aumenta. Se calcula que solo por esto puede pasar de $2 el metro cuadrado hasta $10 el metro cuadrado. Es decir, una valorización del 400%. Este de nuevo es un plusvalor que se puede captar para financiar el desarrollo urbano. Tercer momento generador de plusvalía, cambio de densidades. Por ejemplo, cuando un área está zonificada para producir vivienda, por ejemplo, un área dice, acá se puede hacer vivienda de un piso, por ejemplo, y yo de un momento a otro digo, mire, acá se van a poder hacer edificios de 5 a 10 pisos, solo por esa decisión también el precio del suelo aumenta, porque hay mayor aprovechamiento del recurso escaso del suelo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, se calcula que pasar de una casa a un edificio de 5 pisos, cuando yo otorgo el permiso de construir un edificio de 5 pisos en un área en la que solo se pueda construir una casa de un piso, solo por eso el precio del suelo puede aumentar de 82 al 100%. De nuevo, un plusvalor que yo puedo captar para pagar el desarrollo urbano. Esos tres momentos generadores de plusvalía son lo que se considera unas oportunidades para financiar el desarrollo a partir de la misma valorización que el desarrollo produce. Bueno, ahora hablemos entonces de qué herramientas específicas se pueden utilizar para capturar esta plusvalía. En el texto que ustedes van a leer, van a ver muchísimas herramientas, cada una con su especificidad. Yo quiero acá tocar las tres, digamos, como más importantes. En gran medida, las otras son una variación o una combinación de este tipo de herramientas, pero como les digo, voy a tocar las tres más generales, tres o cuatro.
La primera y más importante y que tiene mayor tradición en América Latina se llama la contribución por valorización. En algunos países se llama contribución por mejoras y básicamente la idea aquí es que cuando yo voy a hacer una infraestructura, voy a dividir el costo de esa infraestructura entre los dueños de propiedades o dueños del suelo que se van a beneficiar por ella misma. Esto, como les digo, tiene una tradición muy larga en América Latina. Para aquellos que han ido a Bogotá, si salen de Bogotá hacia el norte, van a ver un puente que se llama el Puente del Común. Ese puente fue construido en 1800 algo y fue construido con contribución por valorización. En países como Brasil o como Colombia, la contribución por valorización está incluida en las leyes desde la década de 1930. Entonces estamos hablando de un instrumento con muchísima tradición en la región. Prácticamente todos los países incluyen o tienen alguna forma de contribución por valorización. Uno de los casos donde más se ha utilizado es el caso de Bogotá, donde solo entre 1993 y 2013 se recaudó casi $1 billón por concepto de esta contribución. Hay casos emblemáticos de obras que se han hecho con este tipo de herramienta de captura de plusvalía, como por ejemplo el interconector en Bogotá de la calle 100 con 15 o el Parque de la Madre en Cuenca, Ecuador. Son obras, por ejemplo, que se han hecho con este tipo de contribución por mejoras. Segunda herramienta. Tax Increment Finance. O TIF. Básicamente, esta herramienta es una forma de capturar el aumento del impuesto predial por concepto de unas obras para financiar la misma obra. Funciona más o menos así. En un momento uno, yo defino un área de la ciudad, un área específica, y yo digo en ese momento, calculo cuánto es el recaudo predial, cuánto es el recaudo del impuesto predial en esa área. Entonces, yo tengo algo así. Si yo acá tengo recaudo y acá tengo tiempo, yo calculo en el tiempo 1 cuánto es el recaudo del impuesto predial en esa área. Supongamos que en este caso es este valor, un valor X. Lo que yo voy a decir es, en esta área, yo voy a hacer una serie de obras de infraestructura o una serie de cambios en la regulación que van a producir un mayor aumento en el precio del suelo. Por tanto, los valores catastrales van a aumentar y por tanto el impuesto predial va a aumentar. Entonces, a partir de esas obras, va a haber un aumento del recaudo del impuesto predial. Lo que significa TIF es que yo voy a calcular la diferencia entre lo que antes se recaudaba y lo que se recauda ahora por concepto de esas obras. Es decir, esta área, este triángulo, este delta. Y lo que dice el TIF es que yo voy a utilizar esta valorización para invertir únicamente en esta área, en esas obras que permitieron esa valorización. Lo voy a hacer por un periodo de tiempo, 15, 20 años. Digamos que ese es el año 20. A partir del año 20, este aumento, si sigue igual o sigue aumentando, esto ya se va al recaudo general. Pero lo importante del concepto de TIF es que durante este periodo de tiempo, este recurso solo se invierte en esta área.
Incluso esto se utiliza mucho en Estados Unidos y casos como por ejemplo la renovación del Times Square en Nueva York se hizo conforme a este mecanismo. Lo bonito que tiene adicionalmente es que yo puedo financiar con bonos, bursatilizar este cambio, este delta, y decir yo voy a sacar unos bonos, deuda que va a estar respaldada con este cambio. Y a partir de eso voy a financiar la misma infraestructura. Segunda herramienta de plusvalía. Tercera herramienta de plusvalía. Como les digo, hay muchas. Acá solo vamos a hablar de 3 por tiempo. Tercera herramienta de plusvalía, perdón, es la venta de derechos de construcción. Y esto funciona más o menos así. Acuérdense que cuando hablábamos de los momentos generadores de plusvalía, decíamos que cuando se permite por regulación tener más densidad en un área, inmediatamente el valor del suelo sube, en la mayoría de los casos. Entonces supongamos que yo tengo un área, sí, yo tengo un área acá. Esto es la altura permitida y esto es un área en la cual se permite construir un piso. Coeficiente de aprovechamiento limitado a 1, digamos. Con ciertos parques aquí y ciertos parques acá, pero bueno, el hecho es que se permite construir solo un piso. Yo voy a decir como regulador, bueno, yo voy a permitir construir 2 o 3 pisos. Como esto va a aumentar el valor del suelo, yo puedo vender este derecho. ¿Para qué? Para que pague la misma infraestructura que se va a necesitar por la mayor densidad. Yo voy a necesitar más vías, yo voy a necesitar más capacidad, digamos, de la infraestructura. Entonces, esta mayor densidad puede llegar a pagar esa misma infraestructura que es necesaria. En el caso de Sao Paulo, por ejemplo, esta venta de derechos de propiedad se hace con una subasta. Son los famosos CEPACs del caso de Sao Paulo que se utilizan se han utilizado también en el caso de Río y en el caso de Curitiba. Interesante saber que Sao Paulo ha recaudado más de 2 billones de dólares en CEPACs en solo 2 operaciones urbanas, grandes operaciones urbanas. Si ustedes ven en el caso de Sao Paulo, este tipo de captura de plusvalía ha permitido financiar obras emblemáticas, como por ejemplo el puente estallado sobre el río Pinheiros. Entonces, este es un puente emblemático en este momento de Sao Paulo y fue financiado con este tipo de herramienta. Muchas gracias.